El asistente está accesible desde BLNV Develop V7 y nos permite crear una nueva solución de una forma sencilla. Introducimos un nombre para la solución y el servidor en el que vamos a crearla y nos presenta una serie de plantillas, una solución vacía, un proyecto de datos, un proyecto de aplicación, un proyecto de datos y otro de aplicación que hereda de este. Irán apareciendo más plantillas en futuras versiones y entonces simplemente nos quedará dar el nombre a los proyectos. Podremos reutilizar otros proyectos que tengamos ya en nuestro servidor, bien sean de proyectos de aplicación, proyectos de datos, de tal forma que una vez que introduzcamos los idiomas en los que queramos trabajar, nos generará de forma automática toda la solución, el proyecto de aplicación, el proyecto de datos, y desde el primer momento podremos empezar a desarrollar nuestra propia aplicación. Una de las más importantes novedades que vais a encontrar en esta nueva versión de BLNV 7 será el asistente de instancias. Lo hemos mejorado de tal forma que ahora tenemos la posibilidad de, a la hora de crear una instancia de un proyecto, podamos heredar instancias de otros proyectos, de otros proyectos de datos, de tal forma que tenemos la opción o bien de crear las tablas en una carpeta nueva o bien heredar de esas que ya se encuentran ejecutándose en el servidor. De esta forma, varias aplicaciones podrán compartir proyectos de datos y, o la misma aplicación instanciada varias veces compartir un mismo proyecto de datos. Esto mejora en gran medida las posibilidades que tenemos en ejecución de nuestras aplicaciones. Ahora, cuando vayamos a crear una instancia, además de pedirnos el nombre de la instancia que vamos a crear y el proyecto, nos preguntará si queremos o bien crear la instancia o bien seleccionar de alguna de las instancias que ya estén ejecutándose para precisamente compartir los datos. De esta forma podemos hacerlo para cada una de los proyectos que integren nuestra solución. Como veis, podemos compartir tanto proyectos de datos como proyectos de aplicación. Volvemos a BLNV Develop y vamos a ver una nueva herramienta que seguramente os ayudará en vuestra programación diaria, que es el nuevo asistente para la creación de formularios. Este asistente es muy potente, ya que nos permite seleccionar, además de una plantilla de la lista que tenemos, nos permite configurar cómo se generarán las etiquetas y los campos según el tipo de campo, además, y podremos jugar también con los layouts, de tal forma que podamos definir bloques donde se crearán los controles, y por último podremos definir cómo se crearán los botones del formulario, de tal forma que una vez que hayamos usado el asistente de formularios ya tendremos un formulario para trabajar en unos pocos segundos. El asistente de formularios lo tendremos cada vez que pulsemos para la creación de un nuevo formulario. Como veis, nos permite seleccionar una de las tablas de nuestro proyecto o bien ninguno, lo que nos permitirá pues, definir formularios sin origen para usar desde menús. A continuación nos pedirá el nombre, que podremos definir también en todos los idiomas de nuestro proyecto, y podremos elegir entre las distintas plantillas de bloques que, como veis, están disponibles. Por un lado está una plantilla vacía, normalmente la usaremos precisamente para esos formularios sin origen, y luego una distribución de bloques de acuerdo a nuestra selección. Como veis, también tendremos la opción de que estos bloques generen layouts, y además podemos definir qué botones se presentarán en el formulario, si queremos definir una serie de botones y la posición que ocuparán. El siguiente paso será precisamente definir qué vamos a mostrar en cada bloque. De forma muy sencilla podremos seleccionar los campos que queremos mostrar en cada uno de ellos
y además podemos elegir si queremos que los tamaños sean proporcionales de cada uno de los controles. Como veréis luego cuando finalicemos, en función del tipo de campo se presentará un tipo de control, por lo que toda esa tarea la vemos hecha de forma automática. Además podemos definir cómo queremos presentar las etiquetas y los controles de edición, la alineación de cada uno de ellos. Y así podemos seguir definiendo cada uno de los bloques. Este, por ejemplo, lo dejamos así. Y el tercer bloque, el último campo, de esta forma. Por último, podemos definir cómo queremos, qué botones queremos y dónde los queremos poner. Tiene una serie de ellos de forma automática, los 3 más comunes, y podemos definir más botones y su alineación. La última pantalla nos presenta la configuración que hemos realizado del formulario y, por último, finalizamos para que nos lo cree. Como veis, en pocos segundos se pueden hacer formularios complejos que aprovechen todas las funcionalidades del formulario, incluido el funcionamiento de los layouts y, como veis, con los controles adecuados para cada tipo de campo. Otra de las novedades que podréis encontrar en los formularios son los nuevos controles reloj, que nos permite mostrar la hora y definir una diferencia horaria con respecto al tiempo universal coordinado, el manómetro, que nos permite definir en una escala un valor dado, la rueda, que nos permite modificar el valor de un campo, de una variable, y el termómetro, que también muestra en una escala en forma de termómetro un valor. Estos son un ejemplo de los controles que iremos introduciendo en versiones futuras. Continuamos con las novedades que os encontraréis en BNV 7. Quizá también una de las más importantes es el nuevo objeto función. El objeto función es un objeto específico, un proceso que permite la recepción de parámetros y que además retorna un valor. Este objeto permite la misma ejecución de código que los procesos, pero lo interesante es que podemos ejecutarlo desde cualquier fórmula de la aplicación, bien sea desde un proceso en primer, segundo plano o tercer plano, desde una función, desde la fórmula de una propiedad de cualquier objeto, desde el contenido inicial de un campo, desde cualquier sitio que admita definir una fórmula. Así, el objeto función nos permitirá definir una serie de parámetros de entrada que recepcionará en variables locales del objeto función, y en función de esos parámetros y del proceso realizado podremos retornar un dato que será devuelto a la fórmula en la que haya sido llamada la función. A la aparición del objeto función vienen aparejadas también la aparición de las funciones remotas. De esta forma podremos conectar dos aplicaciones que estén ejecutándose o bien en el mismo o bien en diferentes servidores, realizando el envío de información en parámetros sin límite de tamaño y retornando valores también de nuevo sin límite. Podremos ejecutar desde cualquier fórmula de la aplicación, al igual que sucede con las funciones locales, y abriendo un gran campo de acción, sobre todo en la comunicación entre aplicaciones.